Muy bien, y en la ciudad de Rosario se instaló una discusión, una polémica, que no es nueva, que viene de vieja data, que tiene que ver con las islas gastronómicas callejeras. Esto de que usted ve que se avanzó sobre las calles, sobre los cordones, y queríamos invitar a dos concejales que tienen miradas diferentes para hablar de esto, para debatir de esto, porque no es solamente Pichincha, también en Pellegrini y en distintos sectores de la ciudad, que atraviesa la polémica a los vecinos, a los gastronómicos, y también llegó al Consejo. Estamos con Fernanda Gigliani y Carlos Cardoso. Bienvenido, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, le vamos a dar la prioridad de palabra a la dama, ¿no? A la señorita, sí, por Fernanda, supuesto. ¿cuál es la postura que tenés con respecto a esto, que no es nueva la tuya, sino que hace años te referís a este problema? Bueno, primero que hay una ordenanza del concejal mandato cumplido Martín Rosúa, que era el que creaba el programa de islas callejeras en la ciudad de Rosario. Nosotros en ese momento no la acompañamos porque decimos, digamos, lo traspolamos a todas las discusiones que tienen que ver con el uso del espacio público, que si bien entendemos que es algo positivo y que incluso en la situación de violencia e inseguridad que vive la ciudad, lo mejor que nos puede pasar es ocupar el espacio público, pero siempre esa mirada tiene que ser restrictiva de alguna manera, porque el espacio justamente es público, es de todos, no de alguien en particular. Esa ordenanza era interesante en términos de que planteaba algunos requisitos de infraestructura, algunas cuestiones hasta estéticas, que tenían que tener vegetación, es decir, tenía espacios donde planteaba prohibición, por ejemplo, frente a sanatorios, y planteaba algunas cosas interesantes. ¿Qué pasa? La Intendencia se toma 7 años en reglamentar la ordenanza de Martín Rosúa, que lo hizo hace poquito. En el mientras tanto viene la pandemia. Cuando viene el DISPO, era una de las recomendaciones sanitarias que la gente socialice al aire libre, bueno, el intendente, en vez de reglamentar la ordenanza de Rosúa, dicta un decreto donde, bueno, en pandemia habilita este tipo de islas callejeras. Una de las primeras cosas que se desvirtúan es que la ordenanza de Rosúa decía que si bien eran una extensión del emprendimiento comercial, tenían que tener un uso público. Esa era la finalidad. Es más, estas islas callejeras deberían tener un cartel que digan que son de uso público. ¿Alguno de ustedes o alguien que nos está viendo se le ocurrió sentarse a leer un libro en una isla callejera sin consumir? Imposible, porque todos somos conscientes de que en realidad son una extensión del comercio. Es decir, vos te sentás ahí si consumís. Por otro lado, en general, siempre hay un cobro de un arancel por el uso del espacio público. Es decir, si yo me arrogo la potestad de tener un uso exclusivo del espacio público, tengo que pagar por ello. Bueno, la ordenanza de Rosúa lo planteaba, en su momento en la pandemia los gastronómicos, porque no salió ningún funcionario público a contestar, me salen la Cámara Hotelero Gastronómica, me dicen, la concejala miente porque nosotros pagamos un arancel, nunca dijeron cuánto. Y ahora en el decreto que dicta el intendente, que está bastante flojo de papeles, la verdad que se tomó 7 años, ustedes dirán, es un mega decreto, no, la verdad que es un panfleto. En ese decreto plantea que ese arancel por el uso del dominio público lo va a definir la Secretaría de Hacienda. O sea, tampoco sabemos cuánto es lo que van a pagar por el uso exclusivo del espacio público. Concejal, su posición. Bueno, a ver, volvimos a discutir este tema porque en realidad se presentó un proyecto de ordenanza proveniente del interbloque que integra la concejala Gigliani, diciendo que querían eliminarse o prohibirse las islas callejeras. A partir de ahí, el tema volvió a tomar volumen público. Nos parece que, ojalá, este proyecto de ordenanza no tenga resolución favorable, porque estaríamos sentando un precedente de inseguridad jurídica realmente muy complejo para la ciudad, ¿no? Porque si hace 7 años se aprobó una ordenanza, hace unos meses se reglamentó esa ordenanza, por la emergencia que todos vivimos a nivel mundial, en el año 2020 se permitieron las islas, volver todo para atrás realmente es un sinsentido. O proponer volver todo para atrás es un sinsentido. Ahora, que la reglamentación demoró mucho y eso generó confusiones, estoy de acuerdo con la concejala Gigliani. Ahora, que a partir de la reglamentación muchas cosas han quedado aclaradas y muchas cosas van a cambiar en muchas islas callejeras de la ciudad de Rosario, esto también es así, hay que contar toda la película. Por ejemplo, algunos negocios que tienen conitos y cadenitas de plástico, bueno,
eso no va a existir más. ¿Van a empezar a pagar un canon? Sí, lo van a empezar a pagar. No está totalmente definido en el decreto reglamentario, pero lo van a empezar a pagar. Van a tener que tener dispositivos de seguridad, piso antideslizante. Si se encuentran en una calle de determinado metraje, no van a poder estar las islas de los dos lados. Eso también está dentro del decreto reglamentario. Nos parece que ahora va a venir todo un tiempo en donde hay que poner en marcha el decreto reglamentario. Algunas islas se van a tener que levantar, algunas islas se deberán levantar, otras van a continuar, pero además también estamos en un momento complicado desde lo económico, y me parece que generar incertidumbre en un sector tan dinámico de la economía como lo es la gastronomía no es bueno. Plantear debates serios y responsables, sí, lo estamos haciendo aquí con la concejala Giuliani. Ahora, generar en un sector que genera tanto trabajo en la ciudad y la posibilidad de recibir mejor a los turistas y de procurar un mejor disfrute para los rosarinos, no me parece correcto. No te veo convencida, Fernanda. No, porque además entiendo que el concejal no está faltando a la verdad, pero bueno, tal vez desconoce la normativa. Tanto la ordenanza de Rosúa como el decreto reglamentario, en realidad, los permisos para islas callejeras son precarios. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado lo retira cuando lo considera. Por lo tanto, la seguridad jurídica de la que habla el concejal Cardoso no es tal. Porque ya por la naturaleza misma de la precariedad de esa habilitación, bueno, el comerciante sabe que el Estado te la retira cuando quiere. Eso por un lado. En segundo lugar, entiendo que el proyecto de la concejala Rey va un poco en el sentido del hartazgo de gran parte de la población, que lo que ve es esta cosa anárquica, donde cada uno hace lo que quiere. Cada uno, si ustedes observan, es más, el decreto reglamentario no viene a resolver ni la cuestión estética de las islas callejeras, al contrario, agrega, por ejemplo, la posibilidad de instalar toldos, de instalar transparentes laterales. Cuando ustedes van por la calle ven que cada uno hizo lo que quiso. Es decir, la ordenanza era clara de cuánto era el ancho que podían tener las islas callejeras, es decir, cuánto podían ocupar de calzada, cada uno hace lo que quiere. En cuanto a la estética, algunos ponen toldos, otros ponen laterales, unos ponen vallas, o sea, algunos tienen absoluta precariedad, incluso son antiestéticas, digamos, para la imagen de la ciudad. Incluso algunas ni siquiera ocupan el frente del comercio, sino que se extienden hasta la puerta de los vecinos, causando realmente conflictos vecinales, donde yo creo que el gran problema acá se da más allá del decreto reglamentario, más allá de la ordenanza, es que el Estado municipal, que tiene que hacer controlar la normativa, demostró que se aparta, demostró que es un Estado débil, donde cada uno hace lo que quiere. Y en donde yo escucho muchas veces decir, bueno, en todas las ciudades del mundo existen este tipo de islas callejeras, fantástico. Lo que no estamos diciendo es que en otras ciudades del mundo, donde muchas veces nos copiamos, primero que la sociedad tiene un gran apego a la normativa, cosa que en la ciudad de Rosario parece que eso no pasa. Y por otro lado, las normas son muy claras, cosa que tampoco pasa. Fíjense que estamos hablando de que se tomó el intendente 7 años en reglamentar una ordenanza, y que por otro lado, hay un Estado muy fuerte que hace controlar la normativa, que hace cumplir la normativa. Sí. Perdón, Javier, sí, si me iba a hacer una pregunta. No, lo escucho. No, también vamos al otro tema, ¿no? El tema de pedirle al intendente, y lo digo como oficialista, y pedirle a la Secretaría de Control que extreme las cuestiones que tienen que ver con el orden en la vía pública. O sea, que un señor agarre, prende un parlante y un miércoles a la 1 de la madrugada agarre una guitarra eléctrica y se ponga a dar un recital, la culpa no es de la isla callejera. La culpa no es ni siquiera del gastronómico, porque el señor va, pone el parlante, agarra la guitarra y se pone a cantar a la 1 de la mañana cuando no debería hacerlo. Y vos, en ese caso, le estarías pidiendo al empresario que cumpla la función del Estado. Ahí sí tiene que estar presente el Estado, pero la culpa no es de que en ese lugar haya mesas en la vereda o una isla callejera, es que hay un control que se está mejorando. Ustedes vieron que hay permanentemente controles mucho más fuertes con el tema de los trapitos, en la nocturnidad, en la zona de las canchas, en la zona de los recitales y demás. Ahora, obviamente hay que mejorar
ese punto, hay que mejorar ese tema, pero indudablemente la culpa de eso no es de las instalaciones móviles que tienen que ver con la gastronomía, es justamente mejorar y pedirle al intendente que mejore el control. Claro, la pregunta apuntaba a lo que puede llegar a alumbrar de ahora en más el Consejo en esta materia. ¿Contempla o hay que reforzar lo que hoy por hoy el vecino de los polos gastronómicos, por ejemplo, está necesitando? En algunos casos, paz o un poco menos de conflictividad en la zona. Mirá, a ver, el decreto ahora del intendente plantea que está prohibido instalar islas callejeras donde hay parada de colectivo. Fue el propio intendente el que anuló paradas de colectivo en Pichincha para poner islas callejeras. Después, hay islas callejeras que están frente a sanatorios. Y ahí es donde yo digo, bueno, yo lamento que ese comerciante haya alquilado ese lugar frente a un sanatorio. Bueno, lo lamento, no podrás tener islas callejeras. Digo, tiene que ver con una cuestión de convivencia, tiene que ver con una cuestión de respeto al prójimo, aquel que está internado, donde está, damos por hecho que yo no puedo tener gente gritando, cantando el cumpleaños o poniendo música funcional al aire libre. Entonces digo, a mí me parece que en Rosario se rompió un contrato social que tiene que ver con la convivencia. No se trata, porque a veces estamos en esta disputa donde parece que Gigliani está en contra de las construcciones, Gigliani está en contra de los gastronómicos. No, no se trata de eso. Sí de lo que se trata de, y que es nuestro rol como funcionarios públicos, de velar en cómo hacemos para articular los distintos intereses que a priori parecen contrapuestos. Y para eso es una tarea muy difícil, casi artesanal les diría, pero sí, bueno, todos tenemos que ceder. Y la sensación que a veces yo tengo es que, y lo vemos por los propios relatos de los vecinos de Pichincha, donde muchas veces quienes tienen estos emprendimientos, bueno, no tienen, digamos, ninguna actitud de conceder nada en pos de la convivencia con los vecinos. Y eso es un problema. A ver, si hay que hacerle alguna modificación al decreto reglamentario y desde los bloques de la oposición se hace algún aporte, para mí hay que escucharlo. Indudablemente, y si es necesario retocar el decreto reglamentario, indudablemente hay que hacerlo. Ahora, también, digo, tenemos que tratar de defender, repito, una actividad que en este momento de la ciudad es clave. Pasé por la esquina de Güemes y Oroño en estos días. Realmente, un lugar que había cerrado, que reabrió con otra franquicia, ha quedado muy lindo. Ha quedado muy bien. Me parece que en una zona clave de la ciudad para recibir al turismo, que en pleno momento complejo de la economía argentina haya empresarios que todavía apuesten a la ciudad y decidan, sumando o manteniendo y haciendo más linda una isla gastronómica existente, se hayan jugado a crecer de esa manera, para mí todo eso hay que alentarlo. Nosotros como políticos tenemos que alentar la inversión privada, manteniendo los niveles de convivencia, respetando los horarios, todo eso incluso lo estamos discutiendo ahora también en la ordenanza de diversión, espectáculos públicos, nocturnidad, en la que, si todo sale bien, dentro de pocos días va a reemplazar a la vieja 7218. Todo eso también lo tenemos que discutir en la ciudad. Ahora, me parece que tenemos que promover la inversión genuina y la creación de fuentes de trabajo y el sostenimiento de fuentes de trabajo. Perdón, hago un paréntesis. Sí. Hay que decirlo, comparto, que hay que promover la inversión, pero también se ha generado una cuestión. Antes vos, para habilitar un comercio, lo importante o lo más trascendental era el factor de ocupación. Es decir, cuánta capacidad de personas tenías adentro del inmueble que alquilabas para hacer el emprendimiento. Bueno, hoy alquilas algo de 2x2, total, ganás vereda, total, ganás la calzada. Digo, y eso también se instaló en la ciudad de Rosario. Y por otro lado, también hay que decirlo, en el sector gastronómico es el sector que más trabajo en negro tiene. Cuando el concejal dice generar puestos de trabajo, sí, pero también hay que hacer la otra valoración donde en la noche y en la gastronomía fundamentalmente es uno de los sectores que más trabajo en negro tiene. Y tampoco puede ser que por, digamos, incentivar la actividad económica, bueno, demos por desterrado todo lo otro. Siempre cuando hablamos de las construcciones nos pasa lo mismo. Hay que botar cualquier torre porque eso genera fuentes de trabajo. Bueno, eso no es justificación, por lo menos absoluta, como para olvidarnos de las otras cuestiones, ¿no? Concejales, le queremos agradecer muchísimo esta predisposición que han tenido para intercambiar opinión. Uno de afuera ve que hay un punto de convergencia entre las posturas. Creo que es claro que se puede convivir
y ustedes son responsables de garantizar esa convivencia Así es. del Consejo y también poner en valor al Consejo a través de estos debates que sirven y mucho, más de un tema que es controversial, que atraviesa la ciudad en sus distintos factores y que seguramente seguiremos convocando a los concejales para abordar otros temas. Muchísimas No, gracias. gracias a No, por ustedes. favor, gracias a los dos. Muy bien, nosotros seguimos en Hora Política.